Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi rincón de ASMR. Hoy les traigo una historia diferente de un autor argentino llamado Julio Cortázar. Yo creo que aquellos que sean de Argentina, así como yo, lo van a conocer porque muchas veces hemos leído este autor en la escuela secundaria y justamente el cuento que les voy a contar hoy es un cuento que a mí mi profesora de literatura me recomendó y la verdad nunca más he podido sacarlo de la cabeza, más que nada porque amo los animales y fue ese día creo que conocí los ajolotes, como le dicen en algunos países en español, porque si no acá le van a ver que lo llaman como axolotl, que bueno, es un poquito complicado de pronunciar. Espero que esta historia les encante y como pueden ver el video de hoy va a ser en soft spoken, es la voz un poquito más alta. Bueno, como les decía, espero que lo disfruten mucho y vamos a ello. Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotls. Iba a verlos al acuario del jardín de Plants y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un axolotl. El azar me llevó hasta ellos una mañana de primavera, en que París abría su cola de pavo real después de la lenta invernada. Bajé por el boulevard de Port Royal, tomé Saint Marcel Hills Hospital. Vi los verdes entre tanto gris y me acordé de los leones. Era amigo de los leones y las panteras, pero nunca había entrado en el húmedo y oscuro edificio de los acuarios. Dejé mi bicicleta contra las rejas y fui a ver los tulipanes. Los leones estaban feos y tristes y mi pantera dormía. Opté por los acuarios. Soslayé peces vulgares hasta dar inesperadamente con los axolotl. Me quedé una hora mirándolos y salí incapaz de otra cosa. En la biblioteca Saint Genevieve consulté un diccionario y supe que los axolotl son formas larvales, provistas de branquias, de una especie de batracios del género Amblystoma. Que eran mexicanos lo sabía por ellos mismos, por sus pequeños rostros rosados aztecas y el cartel en lo alto del acuario. Lee que se han encontrado ejemplares en África, capaces de vivir en tierra durante los periodos de sequía, y que continúan su vida en el agua al llegar la estación de las lluvias. Encontré su nombre en español, ajolote, la mención de que son comestibles y que su aceite se usaba, sería que no se usa más, como el del hígado de bacalao. No quise consultar obras especializadas, pero volví al día siguiente al jardín de Plants. Empecé a ir todas las mañanas, a veces de mañana y de tarde. El guardián de los acuarios sonreía perplejo al recibir el billete. Me apoyaba en la barra de hierro que bordea los acuarios y me ponía a mirarlos. No hay nada de extraño en esto, porque desde un primer momento comprendí que estábamos vinculados y que algo infinitamente perdido y distante seguía sin embargo uniéndonos. Me ha bastado detenerme aquella primera mañana ante el cristal donde unas burbujas corrían en el agua. Los axolotl se amontonaban en el mezquino y angosto piso de piedra y musgo del acuario. Había 9 ejemplares y la mayoría apoyaba la cabeza contra el cristal, mirando con sus ojos de oro a los que se acercaban. Turbado, casi avergonzado, sentí como una impundicia asomarme a esas figuras silenciosas e inmóviles aglomeradas en el fondo del acuario. Aislé mentalmente una situada a la derecha y algo separada de las otras para estudiarla mejor. Vi un cuerpecito rosado y como translúcido, semejante a un pequeño lagarto de 15 centímetros, terminado en una cola de pez de una delicadeza extraordinaria, la parte más sensible de nuestro cuerpo. Por el lomo le corría una aleta transparente que se fusionaba con la cola, pero lo que me obsesionó fueron las patas, de una finura sutilísima, acabadas en menudos dedos en uñas minuciosamente humanas. Y entonces descubrí sus ojos, su cara, 2 orificios como cabezas de alfiler, enteramente de un oro transparente, carentes de toda vida, pero mirando, dejándose penetrar por una mirada que parecía pasar a través del punto áureo y perderse en un diáfano misterio interior. Un delgadísimo halo negro rodeaba el ojo y los inscribía en la carne rosa, en la piedra rosa de la cabeza vagamente triangular, pero con lados curvos e irregulares, que le daban una total semejanza con una estatuilla corroída por el tiempo. La boca estaba disimulada por el plano triangular de la cara,
Solo de perfil se adivinaba su tamaño considerable. De frente, una fina hendedura rasgaba apenas la piedra sin vida. A ambos lados de la cabeza, donde hubieran debido estar las orejas, le crecían 3 ramitas rojas como de coral. Una excrescencia vegetal, las branquias, supongo, y era lo único vivo en él. Cada 10 o 15 segundos las ramitas se enderezaban rígidamente y volvían a bajarse. A veces una pata se movía apenas. Yo veía los diminutos dedos posándose con suavidad en el musgo. Es que no nos gusta movernos mucho, y el acuario es tan mezquino. Apenas avanzamos un poco, nos damos con la cola o la cabeza de otros de nosotros. Surgen dificultades, peleas, fatiga. El tiempo se siente menos si no estamos quietos. Fue su quietud la que me hizo inclinarme fascinado la primera vez que vi a los axolotl. Oscuramente me pareció comprender su voluntad secreta, abolir el espacio y el tiempo con una inmovilidad indiferente. Después supe mejor, la contracción de las branquias, el tanteo de las finas patas en las piedras, la repentina natación, me probó que era capaz de evadirse de ese sopor mineral en el que pasaban horas enteras. Sus ojos, sobre todo, me obsesionaban. Al lado de ellos, en los restantes acuarios, diversos peces se mostraban la simple estupidez de sus hermosos ojos semejantes a los nuestros. Los ojos de los axolotl me decían de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar. Pegando mi cara al vidrio, buscaba ver mejor los diminutos puntos áureos, esa entrada al mundo infinitamente lento y remoto de las criaturas rosadas. Era inútil golpear con el dedo en el cristal. Delante de sus caras no se advertía la menor reacción. Los ojos de oro seguían ardiendo con su dulce, terrible luz. Seguían mirándome desde una profundidad insondable que me daba vértigo. Y sin embargo, estaban cerca. Lo supe antes de eso, antes de ser un axolotl. Lo supe el día en que me acerqué a ellos por primera vez. Los rasgos antropomórficos de algún modo revelan, al revés de lo que cree la mayoría, la distancia que va de ellos a nosotros. La absoluta falta de semejanza de los axolotl con el ser humano me probó que no me apoyaba en analogías fáciles. Solo las manecitas, pero una lagartija tiene también manos así, y en nada se nos parecen. Yo creo que era la cabeza de los axolotl, esa forma triangular, rosada, con los ojitos de oro. Eso miraba y sabía, eso reclamaba. No eran animales. Parecía fácil, casi obvio caer en la mitología. Empecé viendo en los axolotl una metamorfosis que no conseguía anular una misteriosa humanidad. Los imaginé conscientes, esclavos de su cuerpo, infinitamente condenados a un silencio abisal, a una reflexión desesperada. Su mirada ciega, el diminuto disco de oro inexpresivo y sin embargo terriblemente lúcido me penetraba como un mensaje. Sálvanos, sálvanos. Me sorprendía musitando palabras de consuelo, transmitiendo pueriles esperanzas. Ellos sabían mirándome inmóviles. De pronto, las ramitas rosadas de las branquias se enderezaban. En ese instante, yo sentía como un dolor sordo. Tal vez me veían, captaban mi esfuerzo por penetrar en lo impenetrable de sus vidas. No eran seres humanos, pero ningún animal había encontrado una relación tan profunda conmigo. Los axolotl eran como testigos de algo, y a veces como horribles jueces. Me sentía innoble frente a ellos. Había una pureza tan espantosa en esos ojos transparentes. Eran larvas, pero larva quiere decir máscara y también fantasma. Detrás de esas caras aztecas inexpresivas y sin embargo de una crueldad implacable. ¿Qué imagen esperaba a su hora? Les temía. Creo que de no haber sentido la proximidad de otros visitantes y del guardián, no me hubiese atrevido a quedarme solo con ellos. Ustedes se los comen con los ojos, me decía riendo el guardián, que debía suponerme un poco desequilibrado. No se daba cuenta de que eran ellos los que me devoraban lentamente por los ojos en un canibalismo de oro. Lejos del acuario, no hacía más que pensar en ellos. Era como si me influyeran a distancia. Llegué todos los días y de noche los imaginaba inmóviles en la oscuridad, adelantando lentamente una mano que de pronto
encontraba la de otro. ¿Acaso sus ojos veían en plena noche y el día continuaba para ellos indefinidamente? Los ojos de los axolotl no tienen párpados. Ahora sé que no hubo nada extraño, que eso tenía que ocurrir. Cada mañana, al inclinarme sobre el acuario, el reconocimiento era mayor. Sufrían. Cada fibra de mi cuerpo alcanzaba ese sufrimiento amordazado, esa tortura rígida en el fondo del agua. Espiaban algo, un remoto señorío de aniquilado, un tiempo de libertad en que el mundo había sido de los axolotl. No era posible que una expresión tan terrible que alcanzaba a vencer la inexpresividad forzada de sus rostros de piedra no portara un mensaje de dolor, la prueba de esa condena eterna, de ese infierno líquido que padecían. Inútilmente quería probarme que mi propia sensibilidad proyectaba en los axolotl una conciencia inexistente. Ellos y yo sabíamos, por eso no hubo nada extraño en lo que ocurrió. Mi cara estaba pegada al vidrio del acuario. Mis ojos trataban una vez más de penetrar el misterio de sus ojos de oro, sin iris y sin pupila. Veía de muy cerca la cara de un axolotl inmóvil junto al vidrio. Sin transición, sin sorpresa, vi mi cara contra el vidrio. En vez del axolotl, vi mi cara contra el vidrio. La vi fuera del acuario, la vi del otro lado del vidrio. Entonces mi cara se apartó y yo comprendí. Solo una cosa era extraña, seguir pensando como antes, saber. Darme cuenta de eso fue en el primer momento como el horror del enterrado vivo que despierta su destino. Afuera, mi cara volvía a acercarse al vidrio. Veía mi boca de labios apretados por el esfuerzo de comprender a los axolotl. Yo era un axolotl y sabía ahora, instantáneamente, que ninguna comprensión era posible. Él estaba fuera del acuario. Su pensamiento era un pensamiento fuera del acuario. Conociéndolo, siendo él mismo, yo era un axolotl y estaba en mi mundo. El horror venía, lo supe en el mismo momento, de creerme prisionero en un cuerpo de axolotl. Transmigrado a él, con mi pensamiento de hombre, enterrado vivo en un axolotl, condenado a moverme lúcidamente entre criaturas insensibles. Pero aquello cesó cuando una pata vino a rozarme la cara. Cuando moviéndome apenas a un lado, vi a un axolotl junto a mí que me miraba, y supe que también él sabía, sin comunicación posible, pero tan claramente. O yo estaba también en él, o todos nosotros pensábamos como un hombre, incapaces de expresión, limitados al resplandor dorado de nuestros ojos que miraban la cara del hombre pegado al acuario. Él volvió muchas veces, pero viene menos ahora. Pasa semanas sin asomarse. Ayer lo vi, me miró largo rato y se fue bruscamente. Me pareció que no se interesaba tanto por nosotros, que obedecía a una costumbre. Como lo único que hago es pensar, pude pensar mucho en él. Se me ocurre que al principio continuamos comunicándonos, que él se sentía más que nunca unido al misterio que lo obsesionaba. Pero los puentes están cortados entre él y yo, porque lo que era su obsesión es ahora un axolotl, ajeno a su vida de hombre. Creo que al principio yo era capaz de volver en cierto modo a él. Solo en cierto modo. Y mantener alerta su deseo de conocernos mejor. Ahora soy definitivamente un axolotl. Y si pienso como un hombre, es solo porque todo axolotl piensa como un hombre dentro de su imagen de piedra rosa. Me parece que de todo esto alcancé a comunicarle algo en los primeros días, cuando yo era todavía él. Y en esta soledad final, a la que él ya no vuelve, me consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros. Creyendo imaginar un cuento, va a escribir todo esto sobre los axolotl. Bueno, hemos así llegado al final de este bello cuento. Espero lo hayan disfrutado. Si se quedan dormidos, lo podrán escuchar en otro momento. Sí, espero también que se hayan podido relajar si es que no llegaron a dormirse. Y nos vemos próximamente en este pequeño rincón de ASMR para relajarnos y descansar juntos. Nos vemos en la próxima.